y en la palabra del Señor para su propio desarrollo espiritual y bienestar. El padre era obediente a los mandamientos de sus escrituras y hacía lo justo, esto justamente. La importancia es que el padre es responsable de la instrucción de su hijo, ¿cierto? Disciplina y amonestación en el Señor. Nosotros podemos ver algo que yo quiero hablarles hoy, que el Señor ha puesto en mi corazón, y hoy miraba la predicación del lugar de su presencia y como que estábamos encajando en lo mismo. Es mirar la importancia del Padre, no solamente del Padre espiritual que es Dios, sino el Padre terrenal que tenemos en nuestras casas, ¿cierto? A veces nosotros a veces no entendemos como padres. Yo hoy le voy a hablar a los papás y también a las mamás, porque las mamás a veces no dejan que los padres sean padres porque siempre están metiendo la cucharada, ¿cierto? Nosotros como mujeres tenemos el problema que todo lo vemos con amor, pero no con disciplina. Y estamos malcriando mal a nuestros hijos. Resulta que el Señor dijo que era importante que hubiera un papá y una mamá, ¿cierto? La importancia de cada uno, y cada uno tiene el papel que Dios dijo, usted el papá va a hacer esto y usted la mamá va a hacer esto. Pero cuando nosotros leemos Deuteronomio 6, vemos que la responsabilidad en este versículo que el Señor escribió en Deuteronomio 6, escucha, oh pueblo, ¿cierto? El que está llamado a educar a sus hijos, a disciplinarlos en el amor de Cristo es el Padre. Y muchas veces los padres lo están dejando a la mamá. No, usted, vaya usted, que su mamá es la que tiene que orar con usted, su mamá. No, el padre es el sacerdote de la casa, como siempre yo le he dicho, y el Señor no se equivoca. Entonces dice que en la historia hebrea revela que los padres debían ser diligentes en instruir a sus hijos en los caminos y en la palabra del Señor, ¿cierto? Si el padre realmente hiciera caso a lo que el Señor dice, yo creo que tendríamos hijos victoriosos, hijos que pudieran salir adelante, ¿cierto? No hijos frustrados por causa del papá que nunca lo ven, y si lo ven toca decir quédense callados porque llegó el papá, llegó cansado y entonces no se puede hablar porque el papá comienza a pelear. Eso no fue lo que Dios dijo que era el papá, ¿cierto? Y por eso hoy queremos hablar de la importancia del Padre, tanto el Padre celestial como el Padre terrenal. Y la palabra aún le dice a los papás en Proverbios 2:6, instruye al niño en su camino. A ver, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, mis hermanos queridos, realmente nosotros somos los llamados los padres, no papá, le estoy hablando ya a los papás. Y a las mamás allá no les den codazos a los papás, porque si los papás no son papás es porque nosotros muchas veces no los dejamos ser papás. Entonces, vemos la importancia, y el Señor cuando Dios creó al hombre, imagínense, lo creó primero. O sea, ¿cómo es posible que el hombre que fue el primero que fue creado, el hombre que fue el que el Señor puso a que le colocara todos los nombres a los animales, que cuidara todo el huerto, que estuviera pendiente de la creación de Dios? Hoy en día nosotros vemos que el hombre no está cumpliendo la función para la que fue hecha, ¿cierto? Ha dejado que la mujer tome la posición de él. ¿Por qué? Porque dejan el huequito. No, es que mi mujer lo hace mejor. No, Dios nunca se equivoca diciéndonos que el que debe instruir al niño en su camino es el Padre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Padre terrenal refleja al Padre celestial. Entonces, Dios sabía que era importante que los hijos tuvieran una buena relación con el papá y la mamá, ¿cierto? Pero más difícil que tengan relación buena con el padre. O sea, el enemigo siempre ha querido meterle eso. ¿Por qué? Porque la mamá siempre está ahí, porque la mamá es la alcahueta, porque la mamá, ay, no, yo no le digo al papá porque el papá va a ser duro. Y muchas cosas de esas. Entonces, los hijos se crían más con la mamá que con el papá. Entonces al papá a veces le tenemos miedo cuando no debería ser así. El Señor dijo que el hombre debería instruir en disciplina y amonestación en el Señor, pero eso se hace con amor, ¿cierto? El Señor le dio el carácter al hombre para educar a sus hijos, a nosotras para dejar que el papá lo guíe, pero si yo veo que el papá es maltratador, yo no tengo que decirle, usted no maltrate a mi hijo delante de él porque usted
Usted lo que está haciendo es ir en contra de la autoridad de su esposo y de ese padre, y si usted lo hace, se está pecando, porque el Señor dijo que usted no tenía que quitarle la autoridad al padre. No estoy de acuerdo con los padres maltratadores, jamás, jamás estoy de acuerdo con eso, pero tampoco estoy de acuerdo con que la mamá le quite la autoridad al padre delante del hijo, y eso muchas veces lo hacen, y se ponen a pelear y los hijos quedan en medio, uno peleando, defendiendo al hijo y el otro peleando, entonces se llenan de resentimiento, y eso no fue lo que Dios quiere. El Señor dijo, es importante tener un papá, y a los hombres les dio esa autoridad que yo creo que hoy debemos de reflexionar, papás, porque nosotros estamos dejando la autoridad más en la mamá que en el papá. Entonces, el padre debe enseñar, dice instruir, se refiere a las primeras enseñanzas de un padre y madre que debe dar a su hijo. Eso es educación temprana, es instruir, tiene como objetivo colocar a este niño en forma de la vida para el futuro, es comenzar. Nosotros sabemos que a los niños se crían desde el vientre de la madre hasta que tienen 6 años. Cuando nosotros vemos cuando hacemos sanidad interior, vemos cómo en esos primeros años es donde han marcado la vida de una persona. Nosotros nos marcan desde el vientre de la madre hasta los 6 años es donde el niño es un papel en blanco donde nosotros podemos escribir lo que nosotros querramos. ¿Y qué estamos escribiéndole a nuestros hijos en esos 3 años, en esos 6 años? Hay quienes tienen grandes dificultades para relacionarse con Dios. Les cuesta, y les cuesta grandemente porque fueron privados de un buen padre terrenal. De ahí la importancia de que nosotros los padres proyectemos hacia nuestros hijos una imagen de los que les permitan llegar a conocer oportunamente a Dios. Muchas veces nuestros hijos no quieren conocer a Dios porque ellos piensan que Dios Padre es como el Dios terrenal que nosotros tenemos, un Padre que es ausente, un Padre que siempre está peleando, o sea, uno siempre le dicen, y la gente y los padres de verdad no hacen caso, no peleen delante de sus hijos, ¿cierto? Pero como nos dejamos llevar de la rabia y explotamos y ni siquiera sabemos quién está al lado y nuestros hijos están mirando que nosotros estamos peleando. Ahí comienza la buena relación para que estos hombres, estos hijos suyos, busquen de Dios. Si no tienen una buena relación, si tienen un papá maltratador, un papá que golpea a su mamá, una mamá que se la pasa insultando al papá, pues ahí no hay nada bueno para sus hijos. Allí no hay una imagen de Dios. O sea, allí los hijos van a decir, si Dios, ¿por qué les cuesta? Les cuesta porque van a pensar que ese Dios es un padre como el padre que tenemos en la tierra. Ese padre que maltrata a mi mamá, ese padre que si me da un dulce me lo saca en cara, ¿cierto? Es ese papá ausente. A veces decimos, cuando vemos rechazo, el rechazo no solamente es cuando usted golpea, es cuando usted consiente, cuando usted alcahuetea a sus hijos, es cuando usted no los disciplina. Eso se llama rechazo, cuando usted los sobreprotege, cuando usted no los deja ser libres y les enseña a hacer cosas. Ay, no, su niña tiene 2 años, no, la niña no puede cocinar porque se quema. Pero esa muchacha se va a casar. Y esa muchacha, y el esposo no es la mamá o el papá que alcahuetea, la van a cascar, la van a humillar. Ay, pobrecita mi hija, claro, y le va a decir la hija, gracias, me están humillando gracias a mi mamá, que nunca me enseñó a cocinar, no me enseñó a barrer, no me enseñó a trapear, que porque no podía, esa sobreprotección de niños, los niños sobreprotegidos son los más enfermos, son los que nunca se proyectan a un futuro, siempre porque van a necesitar de alguien, ¿cierto? Entonces, a veces pensamos que la sobreprotección no es mala, es mala. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser centrados. No podemos ir a maltratar a nuestros hijos, pero tampoco sobreprotegerlos. Tenemos que enseñarles el camino. Tenemos que decirles cómo va a ser este mundo, cómo está este mundo para que salgan adelante. Tenemos que enseñarlos en todo. Sus niños tienen que aprender a cocinar, a barrer, a trapear. Tienen que estudiar y tienen que proyectarse para un futuro. Pastora, qué cruel es usted. No, yo estoy viendo a unos niños que tienen un futuro, unos niños para que no sufran, para que salgan adelante, para que nadie los humille.
Usted sabe que cuando uno no sabe nada, hacer nada en una casa, cuando a mí no me enseñaron ni me proyectaron a hacer nada, yo voy a ser siempre esclava de alguien, porque nunca tuve un papá que me dijo que yo lo podía hacer. Cuando ustedes pueden ver yo se lo voy a mandar este video como para que lo repasen en su casa y damos cuenta cómo un papá comienza a hablarle a la hija, porque la hija como que sufría de asma, algo así es. Y esta niña, había como que el papá le faltó algunos tiempos, pero vemos que este papá retoma el papel de padre, ¿cierto? Retoma el papel de padre y podemos ver cómo este papá comienza a hablarle a la hija, comienza a hablarle, tú puedes, usted puede, siga adelante, usted puede. La pelada estaba que se desmayaba, quería como dejar todo atrás, pero la voz del padre, el ánimo que le da un padre a un hijo es lo que lo hace que triunfe. Y si usted puede, podemos hoy meditar cómo es el comportamiento de los padres de Rocafuerte con sus hijos. A veces, ¿cómo le estamos proyectando a un futuro? ¿Será que nosotros estamos pendientes y estamos diciendo, este hijo tiene que llegar a algún lado, tiene que ser mejor que yo? Muchos papás piensan que porque ellos fueron maltratados, ellos tienen que maltratar, porque así me criaron a mí. Esa es la expresión. Y resulta que no es así. Yo no puedo, si yo soy de un padre maltratador, yo no puedo ser maltratador, pero tampoco me puedo ir al otro que no, como a mí me maltrataron, yo a mi hijo le doy todo y no le exijo nada. No, los extremos son viciosos y el Señor dijo que había que disciplinar. Y la disciplina es enseñanza más que castigo. Cuando usted disciplina a sus hijos, evita castigo, pero si usted no disciplina a sus hijos, usted lo que va a hacer es que más adelante va a ser castigado en la vida de sus hijos. Padres, así como este papá de este video le proyectaba a la hija, le decía, usted sí es capaz, usted puede, le daba energía para seguir adelante. Los hijos necesitan al padre, la mamá siempre estamos, sí, mijito, usted puede, sí, yo no sé qué, no le haga caso a su papá es que estaba bravo y le dijo que usted no servía para nada. Yo no sé en qué cabeza cabe un padre que le diga a su hija que no sirve para nada, no me joda, quítese de ahí, no la quiero ver, no lo quiero ver. Yo no sé en qué cabeza cabe. O sea, si usted es el reflejo de papá Dios y si su hija ve que usted o su hijo ve que usted le dice quítese de ahí, usted no sirve para nada, usted es una bruta, no la quiero ver, ese hijo nunca se acercará al Padre Celestial, porque el Padre Celestial, ellos van a decir, el Padre Celestial me va a decir, usted es una bruta, usted me falló, usted pecó, ni quiero verla. Resulta que el Padre Celestial nunca es así. El Padre Celestial siempre va a estar ahí, esperando que nosotros lleguemos. El Padre Celestial sí nos disciplina, pero ¿para qué? Para que nosotros aprendamos y nos apartemos del mal. Pero en esa disciplina vemos la mano del Señor como nunca antes la hemos visto. Entonces, iglesia, hoy quiero hablarle a los papás. ¿Por qué? Y a las mamás que no dejan a los papás ser papás, ¿cierto? Perdónenme, pero eso es cierto. Hay muchas mamás que no dejan a sus hijos ser papás, ¿cierto? A sus padres ser papás, a sus esposos ser papás, ¿cierto? A esas mamás yo también les quiero hablar hoy. Ay, pero es que le anda duro. Muchachas queridas, yo solo les quiero decir que Dios nunca se equivoca. A veces uno escucha diciendo mujeres diciendo, yo puedo ser papá y mamá. Mentiras del diablo. Dios dijo que yo necesitaba un papá y una mamá. Si usted es padre, ¿cierto? Entonces es mejor que es que me siento realizada. No se realiza costillas, amén. Uno no necesita ser mamá para ser realizada. No hay que ser. Si usted se mete en esta bendición de ser papá y ser esposa, es porque realmente vamos a hacerlo bajo los parámetros de Dios. No pensando en mí, porque eso es un egoísmo. Es que yo quiero ser mamá, yo quiero ser mamá, yo seré una buena madre y dejaré que mi esposo sea un buen padre. Es eso lo que tenemos que mirar. Entonces, yo les hablo hoy a esos papás. Papás, ustedes son los que tienen que tomar la rienda. ¿Quiénes tienen que decirle a sus hijos que oren? Ustedes. Cuando sus hijos vean que ustedes son los que dicen, vamos a hacer el devocional y no la mamá, van a verle el reflejo de papá Dios, que es que necesitamos que nuestros hijos, usted dice, uy, ¿cómo se está perdiendo la juventud?
Pero si la juventud se está perdiendo es por algo, mis hermanos, por carencia de padre. Pastora, sí. Y yo siempre diré que yo siempre voy a decir algo, mis hermanos queridos. Cuando yo veo a esos muchachos drogándose, yo siempre digo, ¿dónde están los papás de ese niño? Pastora, le está culpando. Yo, claro que sí, los tengo que culpar porque la palabra lo dice. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Entonces en esa casa hizo falta un papá que enseñara valores a sus hijos. No aquel papá que si el hijo llega con un lápiz del colegio le va a decir, ay, tan vivo mi hijo, tan vivo, lo está preparando para ser un ladrón, ¿cierto? Es eso, eso es disciplinar, no alcahuetear, es enseñar, de enseñarle a los hijos lo que es, amén, lo que Dios nos mandó a enseñarles. Entonces, que necesitamos esos padres que apoyan a sus hijos para salir adelante, que si los ve que se están cayendo, le dicen, no, párese porque usted puede. Mire, el Padre Celestial lo hace. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos estado de rodillas y diciéndole, Dios, yo ya no puedo más? Dios, yo quiero tirar la toalla. Y usted sabe que el Señor nos levanta y nos dice, usted puede. Usted le estoy enseñando de qué está hecha. Yo muchas veces lo he experimentado y yo muchas veces he dicho, Señor, de verdad, hasta aquí yo no soy capaz de más. Y el Señor un día me dijo, es que te estoy enseñando de qué estás hecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo Dios sabe hasta dónde aguantamos. Y ese Padre está ahí diciéndole, usted puede, siga adelante. O sea, cuando nosotros vamos a pasar la tierra prometida a las bendiciones que Dios tiene para nosotros, como pasaba la niña del video, la peladita sentía morirse ya cuando iba llegando a la meta. ¿Y cuántos estamos llegando a la tierra prometida y nos volvemos en los límites de la tierra prometida, en las fronteras de la tierra prometida y nos volvemos atrás? Y el Señor le está diciendo, usted puede, y nosotros decimos, Señor, yo ya no puedo. Y el Señor dice, tú puedes, solamente el que obedece, así sea de rastras dentro de la tierra prometida. Y cuando entra a la tierra prometida va a haber las bendiciones de Dios. Así es nuestro Padre Celestial. Y los papás, yo los invito a que ustedes comiencen a hacer un análisis, un estudio de Dios Padre. Jesús, estando aquí en la tierra, necesitó del Dios Padre. O sea, siempre decían los discípulos, ¿dónde está Jesús? Hablando con su Padre. Pastora, pero era Dios, sí, pero él necesitaba hablar con su Padre. Como si Jesús se apartaba y hablaba con su Padre, ¿cómo no nosotros necesitamos tener un Padre terrenal que sea ese Padre que se aparta para hablar con Dios? ¿Cuántas veces sus hijos lo ven orando a ustedes? Vamos a hacer el devocional. No, es que estoy mirando la repetición y de la repetición de la selección Colombia cuando ganó, cuando yo no sé qué, cuando estaba, y cambiamos la selección, adiós por la selección Colombia. Pastor, es cierto. Si estamos viendo partidos por allá que se jugaron en el 2010, hasta por allá en el 50 y algo que inauguraron el fútbol, vemos cosas que no tenemos que ver. Si tienen tiempo, véalas, pero si es el momento en que usted dice, ya es hora de hacer el devocional, apagamos los televisores y vamos a hacerlo. Si los hijos ven que el padre lo hace, porque están acostumbrados que la mamá lo haga, pero es tiempo de que el padre retome lo que el Señor les mandó en Deuteronomio 6, que instruyan al niño en su camino. Es tiempo, padres de Rocafuerte, que ustedes se levanten. Ustedes son llamados a ser sacerdotes de Dios. Las mamás criamos mal a los hijos. Por eso la palabra de Dios dice que el hijo consentido es la vergüenza de la madre. ¿Por qué? Porque nosotros nos tomamos el lugar de nuestros esposos. Mire, hay algo que nosotros nunca debemos hacer y siempre se hace. Por ahí estarán los hijos escuchando y dirán, ay, qué pastora tan cansona. Sí. ¿Sabe por qué? Cuando el papá dice no, la mamá va y le dice, mi amor, déjalo, no seas tan duro, mi hijo, no seas tan duro. Y consigue que lo que el papá dijo, lo voltee y diga, está bien. ¿Cuándo ese niño va a entender que hay que decirles que no? Ay, qué duro, es que está llorando, pastora. Sí, venimos, nosotros todos pasamos. Yo no sé por qué se nos olvida que cuando nosotros somos niños y adolescentes lloramos para manipular. Si su esposo dijo no, es no. Si usted cree que es muy duro,
Le hice después cuando estén allá, cuando se acuesten allá, porque yo creo que donde dialogan más los papás deben ser cuando se van a la cama, donde los hijos no escuchen, ¿cierto? Porque el hijo no puede darse cuenta de que yo me pongo de parte de él y mi papá, entonces, mi papá me va a regañar y yo pongo a mi mamá ahí en medio. No, eso no debe ocurrir y eso está pasando. Yo quiero que ustedes analicen, Iglesia Rocafuerte, ¿por qué usted tiene problemas a veces con sus hijos? ¿Será que falta que ustedes realmente cumplan como el Señor dijo? Papá cumple una función y mamá cumple otra función, ¿cierto? Es ahí, mire, a los hijos hay que disciplinarlos en amor. A los hijos no hay que dejarlos hacer lo que quieran. Es que hoy en día el niño chiquito hace lo que quiere, golpea a los más grandes y es que, pobrecito, él no entiende. Qué mentiras del diablo. Los peladitos desde el estómago de la mamá entienden. Ellos entienden. Ustedes es que los hacen que son brutos. Los niños son inteligentes. De ninguna forma. A los niños hay que educarlos hasta los 6 años. Sus hijos pequeñitos que comienzan a salir, llega un niño chiquito y lo consienten y es el que a todo le ponen cuidado y dejan los otros atrás. Y yo le digo, si usted no es capaz de no tener un solo hijo, téngalo, pero no tenga 3, 4 hijos para solo consentir uno. Es la vergüenza del padre el hijo consentido. Ay, es que es el más pequeño. No, aunque sea el más pequeño, es igual a todos. En la casa, padres queridos, no deben haber hijos consentidos, vuelvo y se lo digo. A los hijos se consienten a todos por igual o no se consiente a ninguno. Si hay para uno, hay para todos. Ay, no, es que toca comprar una galleta y dársela al chiquito porque los otros no. Si usted fue capaz de tener 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, porque usted le está en capacidad, porque a los hijos se proyectan, los hijos no nacen de la nada. Es porque usted está dispuesto a que si hay para uno, hay para todos, y si no, no hay para nadie. ¿Qué va a llorar? Si llora, pues que llore. ¿Dónde está el papá que le dice no llore porque aquí todos somos iguales? Pero vemos esas cosas, vemos en los hogares, que el más chiquito hace y deshace y no le dicen nada. Entonces lo que hacemos es criar rivalidades entre los hijos. Alguien me decía una vez, ¿sabe qué? Una niña como de 6 años dijo, yo odio a mi hermano, porque mi hermano, por culpa de mi hermano a mí me golpean, porque si mi hermano me quita los juguetes, yo tengo que dárselo, si yo no lo quiero dar, me pegan. Yo odio a mi hermano. Y yo, uy, pero mi amor, no me diga nada, yo lo odio. Yo quisiera que mi hermano se muriera. Así me dijo. ¿Y sabe qué? Yo lo aprendí. Y yo hoy se lo digo a ustedes, porque nosotros llevamos a que nuestros hijos sean rivales, porque no sabemos ser papás. El Padre Celestial dice que no tiene hijos consentidos, que Él a todos nos quiere por igual. Lo que pasa es que si a unos bendice más, a otros menos, es porque porque son los que más lo buscan, los que más tienen la bendición. Los que menos lo buscan, Dios no los bendice. ¿Y con qué actitud nos acercamos al Señor? Entonces, padres, hoy yo quiero decirles de verdad, es tiempo de retomarnos como padres. Es dejar de decirle a la esposa que haga su rol. Y mamás, no metan la mano. Mire, los hijos criados por mamás son hijos que durarán toda la vida ahí en las faldas de la mamá y se creen con autoridad de hacer cosas que ni siquiera deben hacer, ¿cierto? Porque las mamás los hemos creado así, ay, es que mi chinito, yo siempre no estoy de acuerdo con que a mi hijo yo le doy lo mejor que a mi esposo. Sus hijos se van un día y su esposo queda. La mejor comida que para el consentido, resulta, hermanos, que el que trabaja es el que debe estar bien su platico de comida. Ay, no, es que a mi hijo le gusta, entonces le sirvo el platote a mi hijo y al esposito, que es el que trabaja, lo ponen así chiquito. Así somos nosotros las mamás, queridos, ¿cierto? Y somos capaces de hacer eso cuando el papá, el esposo es una cosa y los hijos son otra cosa. Los hijos hay que amarlos, hay que educarlos, pero acuérdense que el que queda con nosotros es el esposo, porque un día esos se casan y se van y toca decirle, mi amor, ¿se acuerda que tiene mamá y papá? Lo que le queda es el esposo. Son 2 roles diferentes, mamás. Y a veces nos olvidamos de ser esposas porque por estar haciendo el papel de mamá. Esos son 2 cosas diferentes que tenemos que aprender. Hay que amar a los hijos como hijos y hay que amar al esposo como esposo. Los hijos no son más que el papá y ese es el problema que tenemos.
que las mamás piensan que los hijos son más que el papá. Y eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Por eso cuando los hijos van a Dios y quieren, bueno, Dios, deme lo que yo necesito, porque creen que ellos son más que Dios. ¿Sí se dan cuenta lo que estamos haciendo? Porque ellos creen que ellos son más que Dios, ellos pueden pisotear a Dios, alejarse de Dios, pero cuando necesitan de Dios, Señor, dame. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos visto en nuestra casa. Pero no le enseñamos a nuestros hijos disciplina. Y por eso cuando el Señor comienza a disciplinarlos para que comience a buscarlos, entonces ellos se afligen, ya no quieren saber más de Dios, porque ¿qué Dios tan malo? ¿Por qué? Porque no entienden, porque a los hijos no se le han enseñado disciplina. Y la pregunta es, si ustedes oran para que sus hijos lleguen a los pies de Cristo, ¿ustedes están dispuestos a que Dios los discipline y no meter la mano? De pronto el papá me dice, claro, pastora, pero las mamás que me van a decir, pastora, ¿cierto? ¿Usted está dispuesto a que Dios de verdad le discipline a su hijo para que vuelva al camino correcto, para que deje de hacer las cosas que están haciendo, para que dejen de andar con un pie en el mundo y el otro en la iglesia, para que menosprecien al Señor, pero cuando llega el momento de pedir, ahí sí le mandan la mano? Aquellos que le daba fastidio hasta escuchar la palabra de Dios, pero ustedes a ese le dan mejor comida, le dan mejor todo. ¿Por qué? Porque le están enseñando que Él es más importante que Dios. ¿Sí ve? Pero si Dios le dice, Señor, ore por mi hijo, pastora, yo oro por su hijo. Pero si Dios comienza a tratar a su hijo, ¿usted lo dejaría? ¿O usted metería la mano? Eso es lo que hay que mirar, hermanos queridos. Ustedes a veces dañamos a nuestros hijos y queremos que el Señor nos los arregle, pero a nuestra manera. Ay, Dios, pasito con él, porque es que es mi hijo. No, así no son las cosas. Y tenemos que enseñarles a los hijos que hay disciplina en la casa, porque el Dios Todopoderoso es disciplina. Nos enseña, nos educa. El Señor no nos lo ganamos con besos, ni vamos allá a decirle a María, vaya, dígale, Virgen María, que es que el Señor, no, eso no existe. Con Dios es sí o no. Y así deben ser los padres terrenales. Padres, yo creo que hoy Dios quiere hablarles a ustedes. Sus hijos, si ustedes tienen la imagen del Padre, en ustedes, sus hijos van a querer seguir la imagen suya porque tienen la imagen del Padre. Y esos hijos llegarán a viejos y nunca se apartarán de Dios. El Señor quiere hablar hoy a cada uno de esos padres. Esfuércense, hermanos queridos. Hay que amar a nuestros hijos. Dios es un Dios de amor. Es un Dios que nos ama y que nos aguanta, de verdad que sí. Pero es el que está ahí esperando que nosotros volvamos a Él y nos levanta y nos dice, ustedes pueden, hay que seguir adelante, ¿cierto? Dios nunca le va a decir a usted no sirve para nada, porque Dios nos hizo con un propósito. Y cada uno de sus hijos nació con un propósito. Y ese propósito está en manos del Padre terrenal. De ustedes depende que sus hijos lleguen a hacer lo que Dios dijo. Y no es alcahueteando, no es dejando que sus hijos hagan lo que quieran, ni tampoco golpeándolos, tratándolos mal, diciendo usted no sirve para nada. Ay, usted tiene que ser como Pedrita. Si ve que Pedrita sí se porta bien, es que ella no es Pedrita, ella es Juanchita. Y Juanchita y Pedrita podrán ser hermanos o hermanas, pero no son iguales. Y yo no puedo pretender que mis hijos sean iguales, que sean como una fotocopia, porque no va a pasar, ¿cierto? Son diferentes y como papás tenemos que comenzar a mirar nuestros hijos que son diferentes y tratarlos como ellos son y no esperar que se comporte como el otro. Y si hay un hijo rebelde en su casa es porque pasó algo allí. O ese niño fue demasiado consentido o fue demasiado rechazado. Dos cosas que nosotros tenemos que hacer, ni rechazados ni consentidos. Hijos con amor, que se crían con amor. Hijos que el papá puede acercárseles a él y hablar. No porque se le acercan, no, estoy viendo la selección Colombia de hace 50 años, por favor, quítense de ahí que no me lo dejan ver. No, papás, eso no es así. El momento en que un niño, es que no hablan sino bobadas, los niños no hablan bobadas, escúchelo, póngale atención. Es que habla bobadas, no habla bobadas, nunca le diga a su hijo, ay, para esa bobada, es que para él eso es importante. Y si se acerca a usted es porque quiere tener una relación. Nunca rechace a su hijo cuando se le acerque porque usted está leyendo el periódico o porque usted está mirando un partido o porque está mirando una película de terror o porque está mirando una película de acción. No, es que se me quita. No, vuelve y la comience.
comience de nuevo a ver la película, ahí la puede retroceder. Pero siempre entienda, papá, que usted debe acercarse a sus hijos. Yo le pregunto, ¿cuántas veces, padres, usted me pueden decir, yo soy el mejor papá del mundo? Y les creo. Pero resulta que el mejor papá del mundo no es el que solamente les compra zapatos de marca, ropa de marca, que no les falte la comida. Eso es parte de eso. Pero el papá es el que se acerca a su hijo y le habla y le dice, ¿cómo le fue? Cuando perdió el semestre, ¿cómo lo trató? No es que le diga, felicitaciones, mijito, ¿cierto? Yo creo que hay que acercarse y preguntarle, ¿por qué usted perdió el semestre? ¿Qué le faltó? Pero no así con el látigo, es que usted, ¿cierto? Y lo escucha, pero después lo disciplina. Y le va a decir, bueno, de hoy en adelante, pues si usted perdió el semestre, hay que recortarle cosas. Bueno, ya no va a tener para la 11 durante todo el otro semestre. ¡Ay, pastora! Hay que disciplinar en amor. Porque si no, su hijo nunca va a seguir perdiendo semestres. Pero tampoco es que lo agarre a puños y le diga cuánta plata me hizo gastar, cuánto. No. Hay que sentarse con ellos. Y no esperar que se acabe el semestre para preguntarles cómo están. Pregúntele desde que comienza a estudiar, para que cuando llegue el momento, usted se dé cuenta, ay, pastora, pero es que él ya está en la universidad, pero el que le paga la universidad es usted, o sea, que usted tiene derecho de saber cómo va en la universidad. Es que él está grande, usted le paga la universidad, a usted le da para los buses y a usted le da para las 11. Y si tiene que comprar las fotocopias, todo se lo dan ustedes. O sea, tenemos derecho de decirle a nuestros hijos, ¿cómo va en el semestre? Y muéstreme los exámenes. ¡Ay, pastora, pero ya es un joven! Pero depende de usted, mis hermanos queridos. Esa es la cuestión. Eso es. No esperar que pierdan el semestre para decirle, o el año, para decirles cómo van. Si su hijo van en el colegio y van perdiendo el año, ¿por qué no sabe que va perdiendo el año? Porque solo espera cuando llegan las notas y le dicen mentiras, dígale, muéstreme, llame al colegio. Esas son las cosas que debe hacer el papá. Y aunque hoy nos avergüencen, mañana le va a decir, gracias porque mi papá estuvo ahí. Mi papá, entonces le dice, sí ve mamá, usted es la culpable, le dicen los hombres. No, papás, ustedes porque no se sentaron con sus hijos, porque nunca le miran las tareas. Y las mamás, porque son alcahuetas escondiéndole, no le mostremos a su papá, recupere. No, deje que el papá cumpla la función. Y es con amor, disciplina, no son gritos. Uno le puede decir a su hijo, está mal, sin gritar, sin insultar, porque hay papás que insultan a los hijos. Es triste, pero hay papás que les dicen unas palabrotas a sus hijos. Yo sé que eso no pasa en Rocafuerte. Esto les digo para que cuando ustedes escuchen a otros, usted le diga, eso no se hace. Papás que insultan a sus hijos. Yo no sé qué, yo no sé cuánto. Oiga, es su hijo y usted tiene que responder por él ante Dios. Papás, yo sé que eso aquí no pasa en Rocafuerte, porque yo sé que hay padres que aman a sus hijos y no los golpean. Ya lo hubiera sabido yo y ya lo hubiera mandado al bienestar familiar, porque eso sí, seguro que lo haría, porque papás maltratadores jamás, ¿cierto? Entonces, papás que maltratan a sus hijos, los golpean. La palabra dice que nosotros tenemos que disciplinar, y que si hay que darle varita, se le da varita, pero no varita tras varita. Yo siempre le digo, una sola, y por los glúteos donde duele, pero no que no les parte ningún hueso. Pero hay papás que cogen a sus hijos y les dan y les dan y les dan hasta que ya se cansan. Y los hijos no se golpean con rabia. A los hijos se les habla y después dice, y como hay que disciplinar, usted se ganó un barazo y se le da. Pero que ellos sepan que lo hacen porque usted los ama. Pero hay papás que los golpean, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y los agarra. Eso se llama maltrato. Por eso el gobierno y Satanás ha usado eso para decir que hoy los papás ya no pueden golpear a los hijos, que ya no pueden gritarlos, que ya no pueden. Y es cierto. Pero le están quitando la autoridad a los padres. Y la palabra me dice que eso no es bíblico. Pero tampoco me dice que yo tengo que maltratar a mis hijos. Un padre maltratador tiene cárcel.
Ahora los hijos, si usted los regaña y si le dicen, ay, le voy a demandar con el bienestar, dígale, bueno, pues si usted se quiere ir, que el gobierno lo mantenga, gloria a Dios, arregle su ropita y váyase. Pero nunca se deje manipular por eso, porque si el gobierno quiere quitarle a los papás autoridad, pues que los críe él, ¿sí? Que los críe él. Como los hijos se cogen de todo eso, eso sí le van a decir, ay, si usted me regaña o me va a dar un barazo por la colita, entonces uno solo, después de unos, maltrato, acuérdense, ¿cierto? Entonces, es allí donde ustedes tienen que ponerse en pilas, porque los hijos de hoy en día van a manipular a los papás con eso. Pero yo sé que en la iglesia de Cristo no puede pasar eso porque sería pecado, que los hijos manipulen a los papás con esas cosas. Entonces, si su hijo está muy bravito y se quiere ir, pues que se vaya, mira, arregle la maleta, que eso no se demora un mes por allá porque ya está volviendo y ahí sí se somete a sus reglas. No más con que usted le diga que ya no más y lo haga en serio. Ay, pastora, no, a los hijos hay que enseñarlos a respetar a los papás. Hoy en día, los hijos maltratan a los papás. Les dicen cosas fuertes. No me joda, viejo, yo no sé qué. No más con eso de que usted no me joda, usted es muy cansón. Ningún hijo tiene que ir. Así su papá sea lo, como se dice, usted crea que es lo peor, es su papá. Y el hijo respeta a su papá, sobre todo. El hijo no le puede levantar la mano. El hijo no puede gritar al papá. El hijo no le puede decir a su papá, no joda, usted es que usted es el que yo no sé qué. ¿Usted quién es para gritarlo? Si usted no le gusta como su papá es, entonces busque para dónde irse, ¿cierto? Porque hay que respetar al papá. Y las mamás tienen que enseñar a los hijos a respetar al papá. El hijo, cuando usted tiene problemas con su esposo, su hijo no se tiene que meter. Pastora, ninguna mamá, o sea, lo más horrible del mundo es que una mamá, estando peleando con el papá, se desahogue con los hijos. Eso es pecado, porque usted le está dañando el corazón a su hijo. Su hijo no tiene por qué saber que usted tiene problemas con su esposo, o su esposa no tiene que saber porque su hijo, papás, que sus hijos no sepan cuando usted tiene problemas con su esposa. Arréglense esos problemas, busquen ayuda, pero no metan a sus hijos en medio de esto, porque hay hijos que han llegado hasta golpear a los papás porque la mamá no ha sido capaz de llevar bien una relación y que se metan en esa relación y estamos llevando a nuestros hijos al pecado. El papá no, los hijos no pueden gritar a los papás. Qué pena, ni así tengan 50 años y su papá 80, no lo pueden. Y es eso lo que Dios quiere hablar hoy a los papás de la iglesia Rocafuerte. Es que, por favor, iglesia, es el tiempo que realmente que nuestros hijos quieran ser como nosotros porque nosotros somos como Dios. ¿Sí? Que nuestras hijas y nuestros hijos crezcan en el respeto hacia Dios. No permitan que, mire, nosotros siempre decía, Jesucristo dijo algo de que no todos somos hijos de Dios, ¿cierto? No todos somos hijos de Dios. Pero él era fuerte, él dijo, el de su padre, el diablo. ¡Ush! Terrible. O sea, ¿quién queremos que sea el Padre Celestial de nuestros hijos? El Padre Espiritual, Satanás o Dios. Eso depende de nosotros que le hemos enseñado. Ay, es que yo no voy a obligar a mi hija, mi hijo, esos son rockeritos y eso ponen la casa patas arriba, pero yo tengo que dejarlos, pastora, porque yo no puedo obligarlos. Yo no creo. Señor les llevará cuenta a ustedes eso porque ustedes permitieron que sus hijos adoraran al Satanás y no adoraran a Dios. ¿Cierto? Ustedes darán cuentas a Dios porque dejaron que sus hijos manipularan y sus hijos nunca van a buscar a Dios, siempre van a buscar las cosas del mundo que es de Satanás y nunca van a buscar las cosas de Dios que es del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ustedes permitieron que a los no se obligan. La palabra dice, fórcelos a entrar. Y mientras están en sus casas, ustedes son autoridad sobre ellos. Si ellos no quieren someterse a su autoridad y hacer lo que usted diga, qué pena. Miren, a ver, le aseguro, mis hermanos, que no se van a ir porque están acostumbraditos a que usted les dé la comidita, la ropita y todo, y eso no lo encuentran en cualquier parte. Todo el mundo no les va a dar lo que usted les va a dar. O sea que es tiempo de que ustedes en su casa reine Dios y no reine el mundo de las tinieblas, o que usted quiera meter el reino de Dios con el reino de las tinieblas. Escuche, mírele el celular, ¿qué es lo que tiene su hijo ahí? ¿Qué es lo que tiene su hija ahí? Que trae anatema a su casa y por eso usted no ve la bendición. ¿Qué es lo que ven sus hijos? ¿Cuáles son las clases de amigos que tienen sus hijos?
¿Por qué sus hijos no son tan espirituales como usted quisiera? Ahí algo tiene que pasar. ¿O fallamos nosotros? Yo creo que sí, porque no supimos realmente guiarlos al camino del Señor. Entonces, mis hermanos queridos, esa es la palabra que yo quería darles hoy a los padres y a las madres, porque esto es para todos. Entonces, la palabra de Deuteronomio dice, escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas. Escuche, es eso lo que usted tiene que enseñarle a su hijo, amar al Señor con todo lo que piensa, con todo lo que eres, con todo lo que vales. Amén. Repítela a tus hijos a toda hora, en todo lugar. Ay, papá, otra vez hablándome de Dios, dígale, sí, Señor, porque en esta casa mora Dios, y si a usted no le gusta, qué penita, ¿cierto? Es eso, es allí donde nosotros tenemos lo que Dios Señor le está diciendo, háblale de Dios. A Dios no le gusta eso, mire, los niños captan que cuando usted está pecando, él le dice, a Dios no le gusta eso. A veces nuestros hijos nos hablan más a nosotros que nosotros a nuestros propios hijos. Repítelo a tus hijos a toda hora, en todo lugar, cuando esté en su casa, en el camino, cuando se levante, cuando te acuestes. Escriba en la tira de los cueros, a ver cuánto cuántos versículos tenemos pegados en las paredes. Compramos unos cuadros que nos causan es miedo, pero nunca colocamos una palabra, ¿cierto? Digámosle a sus hijos, la palabra de hoy es esta, y quiero que mediten en todo el día con este versículo en su cabecita y por la noche hablamos. Hagámoslo eso es lo que el Señor nos está diciendo, padres. De verdad, perdone esta palabra, pero si hoy estamos celebrando el mes del Padre, pues realmente seamos los padres, porque esa palabra padre es fuerte, porque nosotros, yo siempre digo, a los padres terrenales deberíamos llamarse progenitores y no padres, porque padre es una palabra grande, porque padre es el Dios celestial, el Padre que siempre está ahí, el Padre que siempre nos ayuda, porque Dios es así, Dios no nos alcahuetea, eso es pecado y no, yo por ahí no, pero cuando usted lo necesita, Dios lanza los dardos de amor, nos pone, no nos deja caer y siempre cuando usted quiere renunciar le dice, no renuncies, no tires la toalla, yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a conquistar. Ese es el Padre. Si Dios Padre hace eso con nosotros, ¿por qué no Dios, por qué no los padres terrenales hacen eso con sus hijos?